Las finanzas en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Y amigos, esta noche queremos platicar aquí en Salud, Dinero y Amor del medio ambiente, de la contaminación, residuos. ¿Cómo está México? Y para ello nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Sergio Escalera. Él es el presidente del Comité de Estudios para el Desarrollo Sustentable del Consejo Coordinador Empresarial. Sergio, muy buenas noches, qué gusto saludarte. El gusto es mío, sí. Sí, con todo gusto, a tus órdenes. Sergio, ¿cómo nos encontramos como país en materia de acuerdos ambientales? ¿Se están cumpliendo? Pues hay compromisos o hay metas, digamos, internas y compromisos internacionales, como ustedes bien saben. Nosotros somos parte, digamos, del concierto de países que participan en iniciativas tan importantes como la mitigación del cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero, y México es signatario del Acuerdo de París y tenemos una serie de compromisos ahí que se establecen de manera muy clara. Internamente tenemos objetivos también que tienen que ver con la agenda verde, la agenda gris, la verde, perdón, tiene que ver con biodiversidad, protección de las áreas naturales protegidas, y la gris tiene que ver con todo el sector industrial, con emisiones, con uso energético. Desde mi punto de vista, yo creo que ha habido algunos avances, algunos signos alentadores. Por ejemplo, recientemente se publicó la Ley de Economía Circular y se hicieron algunas modificaciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley PEGIR, que apuntan más hacia este concepto de circularidad, en el cual, como ustedes bien saben, pues la economía se comporta un poquito siguiendo el ejemplo de los ciclos naturales, en los cuales en vez de tener una economía lineal, en la cual usas y descartas, se tiene una economía circular en la cual se busca reintroducir de manera permanente los productos para que permanezcan de manera más larga, digamos, en la economía, y que por lo tanto sea mucho más eficiente energética y materialmente. Entonces, en pocas palabras, creo que tenemos claros los objetivos para dónde vamos. Lo que todavía no está claro es que estemos moviéndonos de manera franca hacia alcanzar esos objetivos. Sergio, muy buenas noches. Te saluda Claudia Villegas. Como sector privado, ¿qué estarían esperando de estímulos y de cooperación con el gobierno federal para lograr el cumplimiento de los acuerdos ambientales y de la responsabilidad que tiene el sector privado en esta materia, Sergio? Pues certidumbre ante todo, lo que comentaba yo hace un momento, ¿no? Que las reglas que están escritas, que el marco regulatorio, que el Estado de Derecho, que todo lo que configura las reglas del juego, por ponerlo de alguna forma, sean vigentes, se lleven a cabo, se apliquen y que no se modifiquen, digamos, una vez que el juego empezó. Eso es algo fundamental. Como en cualquier actividad, tú requieres certidumbre y en nuestro caso el sector privado está, por supuesto, comprometido con la economía circular, con el crecimiento económico, con las inversiones, pero tiene que haber, digamos, este incentivo o esta condición básica, que es que el marco regulatorio se aplique. Para eso requerimos, insisto, certidumbre y que no haya cambios una vez que ya empezó la carrera. Y en cuanto a incentivos, pues el sector privado no pide incentivos. Nos parece que sí podría haber algunos estímulos, por ejemplo, a inversiones en lo que se llama el mercado ambiental, ¿no? Por ejemplo, en que haya más avance en el uso de energías renovables, en que las inversiones que se llevan a cabo para cumplir con esas metas de reducción de emisiones de CO2 tuvieran algún estímulo fiscal, como por ejemplo algún tipo de depreciación acelerada o algún tipo de estímulo fiscal. Pero no es una condición, digamos, que el sector privado esté pidiendo. Nos parece que sería algo muy bueno. Igual que siempre hemos dicho que, por ejemplo, incentivar la protección de la biodiversidad en México, las áreas naturales protegidas, que el sector privado se puede involucrar más y más claramente, de manera más transparente, en la conservación de este acervo tan importante que tenemos en el país, sería algo bueno, sería algo muy, muy bueno. Pero volviendo a tu pregunta, nosotros lo que queremos es condiciones, digamos, de certidumbre, y nos parece que los estímulos pudieran ayudar, pero no es algo que estemos condicionando para nuestra participación en este tema. Gracias, buenas noches, te saluda Romina Román. Estamos viendo al menos en la Ciudad de México, en el Estado de México, pues escasea de manera frecuente y constante el agua. Estamos viendo también en algunas colonias del Valle, Roma, de veras es un problema real el abasto de agua. ¿Han ustedes platicado con el gobierno, con los gobiernos locales para ver si se llega a algún acuerdo, algún tema que permita el ingreso del sector privado y que
que pueda regularizar este abasto de agua o la intervención del sector privado? Sí, es un tema añejo, Romina, igual que la gestión de los residuos en los municipios. Desde nuestro punto de vista, y esto es algo que pasa en muchos lugares del mundo, el sector privado puede sin duda contribuir a tener pues sistemas más eficientes basados en una economía de mercado, en los cuales por supuesto hay un interés muy claro en evitar estas fugas, estas pérdidas que se tienen por ejemplo en las redes de distribución de agua. En la Ciudad de México por ejemplo, las redes de agua en muchos casos, en la zona centro por ejemplo, en estas colonias que tú mencionabas, pues tienen muchísimos años. Y debido a, digamos, esta antigüedad, pero también al comportamiento del subsuelo en la Ciudad de México, que en muchos casos tiene asentamientos diferenciales y provoca algún tipo de afectaciones a las redes de distribución, igual que al drenaje, pues ese tipo de fugas, de fallas, tienen que ser atendidas, y creemos que con la participación del sector privado pues puede obtenerse, digamos, esta búsqueda mayor de la eficiencia, más clara, la rentabilidad. Ha habido algunos ejemplos en México, en algunas ciudades en las cuales se han dado concesiones para la distribución del agua potable, al igual que del manejo de residuos, y las experiencias desde mi punto de vista han sido buenas. Me refiero, hay siempre como alguna opinión de que si el sector privado entra a la distribución del agua, el agua se podría encarecer o podría dejar de estar disponible, no sé, como una materia prima estratégica, ¿no? Un insumo básico, pero no es así de ninguna manera. Sergio, nuevamente María Elena, tú hablas de compromisos que se tienen a nivel internacional. Sin embargo, vemos no solamente en la Ciudad de México, sino al interior de la República, que el tema de medio ambiente, de contaminación, es ya muy alto. ¿Qué se está haciendo ahí? ¿Ustedes están participando? ¿Ustedes están en pláticas con el gobierno? ¿Ustedes están con organizaciones independientes haciendo o proponiendo algo? Sí, sin duda mantenemos un diálogo permanente a través de estas organizaciones. Te menciono el CESPES, que tú mencionaste al principio, María Elena, pero también a través de GEMI, que es otra organización, a través de las cámaras convencionales, Coparmex, en fin, todas estas, y estamos en un diálogo permanente para proponer y para plantear que haya soluciones a estos temas. Vemos desde fuera que sí, la asignación de recursos, por ejemplo, para lo que se llama el segmento ambiental, pues sí han sido reducidas de manera dramática en algunos casos. El presupuesto, por ejemplo, de la Semarnat, el presupuesto que tiene la CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en fin, casi cualquiera de las, digamos, áreas que son importantes para la agenda ambiental, encontramos que hay una tendencia a una reducción de presupuesto. Nuestra posición es que estamos ahí siempre para colaborar, en contacto con el sector público, pero creemos que sí debería de haber, ojalá pronto, alguna como reconsideración en este tema de la asignación presupuestal. Muchas gracias a Sergio Escalera, presidente del Comité de Residuos del Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable del Consejo Coordinador Empresarial. Gracias, Sergio, por esta entrevista, porque el tema del ambiente sin duda es uno de los más importantes en la coordinación con las empresas y con el gobierno. Gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes y a sus órdenes como siempre. Y nosotros, amigos, somos Salud, Dinero y Amor. María Elena Vega, Romina Román y su servidora Claudia Villegas le piden por favor que se queden con nosotros. Vamos con una entrevista que seguro le va a interesar. Ellas te recomiendan. Y me da muchísimo gusto platicar con Marimer Baltasar. Ella es socia fundadora de la consultoría Meraki, es internacionalista y también futuróloga. Marimer, feliz año y gracias por platicarnos de esto que se está convirtiendo en una nueva narrativa, pero más allá de la narrativa, una nueva metodología para hacer frente a la incertidumbre, Marimer. Cuéntanos, por favor, de esto que se conoce ya como la alfabetización para el futuro. Hola, Claudia y Romina, ¿cómo están? Gusto saludarlas. Particularmente la UNESCO ha hecho un esfuerzo importantísimo para impulsar este término de alfabetización en el futuro. Estuvo haciendo una serie de talleres, de aproximaciones y de discusiones de cómo podemos en América Latina empezar a desarrollar más la habilidad de aprender a cómo usar mejor el futuro en nuestra vida cotidiana. Al final no son predicciones, y esta es una cosa puntual. Hoy por hoy vemos muchísimos reportes de tendencias y muchísimos intentos de predecir qué es lo que va a traer el futuro. Eso es imposible, afortunada y desafortunadamente, porque al final no existe un solo futuro, hay muchas posibilidades que se construyen desde el presente, pero lo que sí podemos hacer es
más bien estabilidad de anticipar lo que viene y de poder ser lo suficientemente flexibles para abrirnos posibilidades ante lo que viene, ¿no? Creo que la pandemia nos ha puesto en un espejo hacia la incertidumbre y la vulnerabilidad que hemos tenido siempre, pero también nos ha demostrado la capacidad de adaptación. Y en este sentido, el poder observar lo que está pasando, cuáles son las posibles señales de cambio que estamos recibiendo y cómo nos podemos adaptar mejor, es algo que no solo especialistas, sino el ciudadano de a pie puede fortalecer, y eso deriva en un impacto positivo tanto en decisiones personales como decisiones que puedan tener injerencia en el espacio público. Gracias, Marimer. Buenas noches. Te saluda Romina Román. Oye, ¿y es válido o se encuentra vigente esta categorización de las generaciones Z, Millennial, Centennial, Índigo, sobre todo esta última que está absolutamente inmersa en la tecnología y que ha dejado a un lado los juegos de calle y la convivencia con el medio ambiente y el tema de alfabetización para el futuro? ¿Cómo ves a México? ¿Cómo nos encontramos? ¿Estamos avanzados, atrasados o a la par que en la mayoría de los países? Pues mira, creo que en términos de la generación, de hecho acaba de salir recientemente un artículo muy interesante que dice que hay que dejar de hablar de las generaciones como si fuera un dogma, ¿no? Como de cada generación tiene ciertas características, pero lo que sí es un hecho es que pues todos los post-millennials hemos crecido mucho más cercanos a la tecnología, y hoy por hoy además hay que pensar en el impacto que va a tener el crecimiento de toda esta generación pandémica, ¿no? Que son generaciones que toda su vida, a lo mejor, pues, su vida social a lo mejor empezó en digital, y empezar a ver cómo se va a formar una nueva generación que va a entender la socialización de forma distinta. Eso no necesariamente lo hace mejor ni peor, sino que se adapta a sus circunstancias. Y esto va a derivar en un impacto, sí, lo vamos a empezar a ver en los próximos 10 años. Respecto a tu segunda pregunta de cómo veo a México, yo creo que México tenemos mucha tarea para desarrollar y fortalecer estas habilidades de pensar en el futuro. Creo que tenemos la tendencia a miras muy cortoplacistas. Si lo pienso, por ejemplo, en el plano político, casi siempre nuestros periodos son de 6 años. Cuando pensamos en políticas públicas, son políticas públicas que se construyen no pensando en los próximos 15 o 20 años, sino en el sexenio, y cuando termina el sexenio llega alguien más, no importa que sea del mismo partido, y cambia y ajusta políticas públicas. Creo que habría una enorme oportunidad en pensar y diseñar políticas que puedan ser a 20 años, a 30 años. Nuestra capacidad de agencia va desde la participación pública en las votaciones, pero también cómo abordamos ciertos hábitos, cómo vamos a resolver retos como el tema climático, el tema económico, el tema social. Gracias, Marimer. Muy buenas noches. Te saluda Marilena Vega. Oye, ¿nos platicas un poco de esta metodología? Hablas de 3 pasos para comenzar a aprender a pensar en el futuro. ¿De qué se trata? Pues mira, hablando específicamente de el que se fusiona para hacer el Futures Literacy, empieza con una parte que se llama como hacer el framing, o sea, entender dónde estamos. Casi todo se llama como recopilación de señales, que es ver el entorno. Ver qué señales en el entorno nos empiezan a dar estos guiños de lo que puede venir, estos guiños del futuro. Cómo se están construyendo nuestras narrativas. Después hacer como este ejercicio de, en inglés se llama reframing, que para mí es como hacer sentido. Es ok, ya vi todo esto, ¿cómo hago sentido de toda esta información que estoy recibiendo? ¿Qué preguntas me tengo que hacer? Y a partir de eso empieza todo un proceso que está vinculado con la imaginación para visualizar las posibilidades. Visualizar sobre todo nuevas posibilidades. Muchos de estos talleres, por ejemplo, se hacen con cierta problemática en específico, en donde se cruzan posibilidades y tratas de pensar en algo totalmente distinto a lo que pensarías pensándolo a 20 años, a 30 años. Muchísimas gracias. Platicamos con Marimer Baltasar. Ella es futuróloga, es socia fundador de Meraki. Marimer, ¿nos hablas un poco de estos 3 pasos? En México, ¿cómo ves la posibilidad de que las autoridades, como te lo preguntaba Romina, pudieran ver más allá del corto plazo? Keynes decía, en el largo plazo todos vamos a estar muertos, pero tenemos que pensar en el futuro. ¿Ves las condiciones políticas para hacer planteamientos de este tipo? Creo que son necesarias, sin duda, y creo que hay, por ejemplo, organismos internacionales que ya están haciendo mucho trabajo al respecto. Uno, como decías,
lectura para México. Tengo entendido que va a estar en el TEC de Monterrey. Próximamente se va a hacer la traducción del libro que explica toda esta metodología en español. La OCDE también tiene esfuerzos muy interesantes que hace con los países miembros. Creo que hay trabajo que ya se está haciendo sin duda. Y a nivel gubernamental creo que creo que todavía hace falta. Tengo entendido que hay ya trabajo que también se está haciendo en el plano legislativo, que por ahí algunos legisladores están tratando de empaparse de metodologías de foresight y de metodologías de un poco de diseño de futuros, pero creo que es algo que se tendría que hacer desde el origen mismo, ¿no? Creo que hay que replantearnos nuevas preguntas hacia dónde queremos transformar este país, porque la transformación tiene que venir de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Cuando hablamos, insisto, en políticas públicas, ¿qué impacto va a tener esta política pública? No para esta generación o no para este sexenio, sino para las próximas 10, porque también podemos evitar algo que sucede mucho, que son políticas que entran y salen dependiendo de quien las esté diseñando. Creo que podemos seguir los ejemplos de Asia. Asia ha tenido una disciplina impresionante después de los tiempos de la Guerra Fría y han implementado este tipo de acciones a largo plazo, mismo caso con Finlandia. Creo que hay mucho trabajo que se puede seguir haciendo, además del que ya se hace. Sin duda, un tema que nos preocupa, pero que nos debe de ocupar a todos. Muchas gracias, Marimer Baltasar. Ella es internacionalista, es fundadora de la consultoría Meraki, es futuróloga y por supuesto que si tú así lo permites, seguiremos platicando contigo de este tema que de verdad, insisto, es muy relevante. Muchas gracias. Encantada de saludarla. Gracias, feliz año y quédense con nosotros en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas María Elena Vega, Claudia Villegas y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas te apasionan. Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.